Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal nuevamente. Hoy queremos hablar de un tema muy importante, un tema que manejamos mucho en este canal y es el cine de historia, el cine como transformación también, como catarsis, el cine que nos lleva a contar esas historias que vivimos en nuestro entorno, en nuestro país. Y para eso trajimos a un invitado muy especial que es Sifu Alexander, un productor de cine, maestro en combate escénico. Ha trabajado en diferentes series como Narcos en Netflix. Sifu, me alegra tenerte aquí en este podcast. Muy contento de tocar este tema que nos gusta a los dos, que nos apasiona. Y bienvenido, Sifu. David, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Hoy que estamos haciendo una tarde de cine. Entonces, un saludo para nuestros televidentes. Ojalá pues sigan este canal y que obviamente puedan nutrirse en lo posible de los conocimientos que podamos darles. Sifu, bueno, para entrar en materia, ¿cómo llega Sifu al medio cinematográfico? ¿Cómo es que te involucras con este tema del cine? Realmente fue por error. Sí, toda mi vida quise ser actor desde niño, pero obviamente la situación económica no se daba, las dificultades de esa época, era muy difícil encontrar una escuela de actuación. De hecho, solamente había una reconocida, pero no había acceso a esa escuela. Y por cosas del universo, empiezo a estudiar artes marciales desde pequeño, luego el ejército. Y ya cuando salgo del ejército tenía dos opciones: o me iba de vigilante o me iba a delinquir, porque por lo regular siempre resultan ese tipo de ofertas en el camino del artista. Estamos hablando de qué época, en Medellín, ¿no? Sí, estamos hablando de del año 2000, 99, 2000, que era Estábamos hablando de un tiempo difícil, pero resulta que ya a partir de eso ya uno encuentra su camino a través del arte. Muy importante lo que dijiste ahorita, el cine, el arte como tal, como instrumento de cambio, de resiliencia. Y ahí es donde te quería felicitar, aprovechando por el proyecto que hiciste, que me parece que es muy educativo. Yo creo que ahorita antes del podcast estábamos hablando, y es eso, es contar las historias, darle la libertad a la persona de que escoja cuál historia quieres contar. Algunos contenidos pueden ser, como te dije, de resiliencia, y otras veces nos pueden dejar un poco como tristes, pero también es lo que busca el director, porque a la gente le duele que le cuenten la verdad, y el cine es una manera de contar a través de las vivencias que se generan. ¿En qué producciones de este tipo de cine has trabajado? Si fue nómbralas así. Pues bueno, trabajamos en Hombres de Honor, trabajamos en una cantidad de proyectos que obviamente uno se satura. Te he visto trabajando con Víctor Gaviria, ¿no? Sí, y es muy rico trabajar con Víctor Gaviria, porque Víctor toma la esencia del cine dentro de la naturalidad de sus personajes y nos enfrenta con la realidad. Entonces yo siento que, por ejemplo, hablando de La Mujer del Animal, que yo fui el coreógrafo de esa película, hago una anécdota: a la gente salía asqueada de ver esa película. Pues los que se la han visto, es la historia de un tipo en los años 50, 40, que cogía a la mujer y le cascaba. Eso era en un barrio popular, y cierto, y la gente se asqueaba de eso, pero hablando con el maestro Víctor, eso era lo que él estaba buscando, porque el acercamiento del cine de esa manera hace que las personas se confronten, y de alguna manera es una realidad que puede estar inclusive ahorita en estos tiempos. Es una violencia que, si bien ha sido maquillada, también genera escozor. Entonces siento que este tipo de cine también es una forma de contarle a las personas su realidad, así se asqueen y se enojen, obviamente con cierto grado de respeto. Si hablamos del tema de las películas que se vienen para el ejército, que vamos a contar historias, y ojalá tengamos la oportunidad también de trabajar contigo, David, en estos procesos, es que Colombia tiene muchas historias, sean de conflicto, ¿cierto? Donde hay historias que nos pueden cambiar un poco la vida. Obviamente no todas son malas, empiezan con algo malo, pero también es necesario contarlo, porque ahí es donde nace el verdadero guerrero, de las situaciones difíciles que le pasan en la vida. Para nosotros es muy importante hacer ese énfasis, contar una historia pero por lo menos que tenga una moraleja, para que la persona pueda llegar a ese estado de comprensión. Eso es lo que buscamos con el cine. Quisiera también abordar sobre Narcos. ¿Qué papel jugaste en Narcos? Bueno, el papel fue más que todo en el tema de los efectos especiales, ¿cierto?
que es donde hay que tener muy pendiente todo, articular con los demás departamentos, el departamento de vestuario. Todo eso son digamos, unos ensayos, unas marcaciones. Entonces, básicamente el trabajo mío en las producciones es hacer que las películas se vean reales, no desde mi concepto necesariamente militar, sino también desde el concepto estético, para que de pronto una balacera se vea bonita, los uniformes sean los que realmente deben de ser, que las actuaciones se vean orgánicas. Entonces, básicamente ese es mi trabajo, poder llegar con el director y tener esa confianza de que él me pueda decir: necesito esta escena, necesito que tú la desarrolles, ¿cómo la harían? Entonces uno se imagina el espacio, el espectro de lo que puede pasar, y ya el director te termina de dar la intención. Nosotros lo único que hacemos es como ayudarle al director a que tenga una puesta escenográfica que se vea real, convincente, sea a través de los uniformes, sea a través de las armas, porque obviamente las armas también cuentan una historia. Por ejemplo, en el caso tuyo, lo que estábamos hablando de tu película, que es El último viaje, Sí, tal cual. me pareció muy bonito, muy simbólico, porque, y lo digo con respeto, es una película de bajo presupuesto, pero es vista desde el punto de vista del cuidado que se tiene con respecto de las armas. Voy a contar aquí, las armas eran de madera, eran dummies de madera, porque la intención era no fortalecer o reforzar la ideología de las armas como tal, sino como un elemento educativo. Sí, fue la película El último viaje, fue una película hecha con víctimas del conflicto, con actores naturales, actores en el territorio que sufrió esa historia, con hijos de las víctimas, de los protagonistas de esa película. Y lo que quisimos también fue hacer un ejercicio transformador, una especie de catarsis para que la gente, los mismos pobladores, en este caso los carmeleños, se vieran reflejados allí y pudieran reconocer su historia, para que las nuevas generaciones también entiendan de dónde venimos, quiénes son los carmeleños. Y el tema de las armas, también hay que darle créditos ahí al compañero Jaime Rodríguez, que es un artesano del Carmen de Chucurí. Él trabaja en la madera. Incluso después de este proyecto Te Cuento Sifu, que fue hecho hace 8 años, en el año 2017, Jaime ya se dedicó a trabajar en la madera. Después de elaborar Se volvió un artesano, ¿no? él siempre ha sido un artista, pintor, artesano, pero se dedicó netamente ya en este momento a trabajar como artesano con la madera. Me parece súper bien. Y hay algo que también quiero sobresaltar cuando uno hace estas producciones. Yo creo que también, Galvis, tuviste esa dificultad, pero también lo subiste a solucionar. Es que nosotros no hacemos apología al delito. O sea, quiero ser muy claro. Contamos una realidad, pero esa realidad va de la mano con el tacto que tengamos. Me había comentado en algún momento el compañero, el director, que cuando había grabado esto, algunas personas en el pueblo se molestaron y tocó ayudarles a comprender de que son simbologías que ayudan a que el espectador o que la persona que no conoce la historia tenga un referente. Entonces, en estos casos, cuando hacemos este tipo de cine, nos toca hacer pedagogía, nos toca hacer, esto es como un espejo que se le coloca a la gente para que se vea, inclusive si es posible hasta que se asqueen de ellos mismos, porque es la realidad que no podemos tapar. Pero desde la responsabilidad de nosotros como productores, como directores, está en dejar un mensaje positivo. La gente, bueno, cuando uno hace Narcos, que es cine comercial, pues uno entiende que es cine comercial, pero cuando es cine de autor, en este caso cuando, digamos, es una responsabilidad más grande del director, en este caso tú, claro, con esta producción, me gustaría mucho cómo hiciste para revertir aquella sensación de aquellas personas que pensaron que era cine apología al delito. Muy bueno que toques ese tema. Sí. Muy bueno, porque esos son los retos que uno se enfrenta como director y como productor, en tu caso, de este tipo de cine, pues ya que está tocando unas fibras muy delicadas, específicamente con la película El último viaje. Nosotros grabamos en el lugar que ocurrieron los hechos unos 20 años antes.
Entonces, Con personas, actores Con actores uniformados, exacto. con una historia que de pronto había que ser, pues hago la observación porque yo Claro. tuve la oportunidad de saber un poco de la historia, no tuve el gusto de hacer parte de la producción, pero supe, Estuviste al tanto de sí, estuve al tanto del proyecto y sí fui a ser parte del proceso y de la película. Él estaba en la lista de los productores de la película. en la lista con armas y todo, Sí. pero el director, pues obviamente como quería hacer algo muy pedagógico porque los uniformes y las armas, si hubiéramos llevado uniformes y armas reales, hubiese sido más complejo porque la gente está reacia, ha estado reacia sea a la guerrilla, a los grupos armados. Entonces yo creo que esto fue muy necesario que pasara de esta manera, y ahora que nos volvemos a encontrar, pues tenemos la oportunidad de encontrarnos en este podcast y más adelante poder pensar en proyectos que sean comerciales, pero que también puedan tener algo de cine de autor para que podamos generar esa estructura educativa para que las personas no olviden su pasado y no lo vuelvan A repetir. a repetir. Te cuento dos anécdotas, Sifo. Ya que estabas hablando respecto a las fibras y que la gente de pronto es muy reacia al principio de contar este tipo de historias. Estábamos grabando dos escenas. La primera escena era un retén de la guerrilla con un bus donde estaba el campesino que era don José, uno de los protagonistas de esta película que termina siendo una víctima fatal de la guerrilla. Y es un actor natural. El actor natural, muy buen actor, por dar un saludo a Carlos González, un gran actor que representó a este personaje. Los vecinos, nosotros ya habíamos hecho scouting en el lugar, habíamos pedido permiso y la policía estaba al tanto de lo que estábamos grabando, nos brindaron acompañamiento. Pero en el momento de grabar, las personas que se movilizaban por ese lugar se asustaron. Dijeron, uy hermano, un retén de la guerrilla en tal lado, en tal punto, y llamaron a la policía. Y eso fue una vaina impresionante y estaban asustados, los pasaban y veían a los guerrilleros, la gente pasaba pálida. Claro, un municipio que vivió esa historia, estaban volviendo a ver una escena que estaba representando esa historia, entonces fue muy anecdótico. Y ahí hay un tema de lo que hablamos, la responsabilidad que tenemos nosotros en el set y la gente no entiende eso. Eso tiene una logística grandísima. Rodar este tipo de escenas requiere un acompañamiento no solamente policial, sino de las personas, porque eso mismo me pasó con una escena que estábamos grabando. El productor no avisó A la policía y nosotros estábamos grabando y había una escena de una plomacera, entonces empezamos a disparar pues todo, y cuando balas de salva, ¿no? sí, balas de salva y todo, y la escena y la gente, y había gente que sabía que estábamos actuando, pero había gente que no sabía, y en mitad de la escena escuché un yo, venga, eso no es sal, eso es munición de guerra. Estaban respondiendo. Nos estaban respondiendo del otro lado. Y eso fue en un barrio popular. Eso fue en Santo Domingo Sabio, cuando estábamos grabando Los Ladrones, una película. Yo me acuerdo de esa película. Exacto. Y la estábamos grabando en Santo Domingo y se agarraron pues en la película. Claro. Pero resulta que de arriba del cerro, como que no habían hablado con los de al frente y pensaron que se les había metido la guerrilla, nos estaban respondiendo. Y los que estaban disparando eran los combos eran los combos de arriba, de la parte de arriba, del barrio. Entonces cuando tú me cuentas eso, suena muy charro en el momento y uno se ríe en estos momentos cuando ya pasó, pero ustedes se imaginan donde le hubieran pegado a un actor o donde hubieran tenido buena puntería, porque nos estaban disparando era con fusil. Claro. Entonces es una invitación para las personas que escuchan estas anécdotas, para que entiendan que el cine no es fácil de hacer y que obviamente requiere de un equipo de producción muy profesional para que no vayan a haber accidentes. Sí, esto requiere una responsabilidad muy grande, hay que avisarle a las autoridades, en este caso a los del barrio también, para que se dieran cuenta que estaba haciendo un rodaje profesional. Me recuerda a esa película en Hollywood de un actor muy famoso, muy conocido, que lamentablemente terminó matando a una compañera en el set, ¿no? Exacto, porque tenemos claro eso, resulta que la chica era una chica de arte. Sí, para los que no conocen el concepto, son los que se encargan de conseguir que el florero, que la silla, o sea, los que se encargan de hacer que el espacio se vea bonito para la cámara. Y a esta chica le dijeron, hay un arma,
y la pelada ni tenía conocimiento de armas, ¿cierto? Si no era el departamento, ya tenían que haber tenido un armero, Claro. la producción no pagó un armero, llevaron un arma de verdad, estaba cargada y ahí fue donde, sin intención, el actor mató a la primera de cámara. Esa Ahí es donde yo les hago la observación. directora de fotografía. La directora de fotografía. Entonces, ojo con esto, que el cine tiene que ser tomado de la manera más seria, porque prácticamente estamos haciendo una historia donde se crea la realidad y esa realidad pues lleva unos elementos que si no se manejan de manera seria, no solamente armas, puede ser inclusive hasta una pelea. Si los actores no saben pelear, si no tienen un entrenamiento, le da un golpe mal dado al actor y lo lastima. Claro. Entonces es muy delicado eso. Sí, Fu. Eso es muy importante porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, los actores, como eran naturales, no eran profesionales con el tema de armamento, con ese tema, también nos cuidamos mucho en esa parte. O sea, preferíamos que las armas fueran de madera, de pronto disimularlas con la fotografía, pero no que utilizaran incluso balas de salva, que son peligrosas en una cierta distancia. Claro, exacto. Que su mayoría eran pelados pues, del pueblo que se habían ofrecido voluntarios para trabajar en la película, pero que de pronto no iban a tomar de una forma muy profesional la responsabilidad de tener un arma. Exacto, y también yo entiendo, según lo que estaba entendiendo, lo que pasa es que como estas armas eran de madera, pues había que mirarlas muy bien para saber que eran de madera, pero era también para no generarle problemas a futuro a los muchachos, porque se toman fotos con eso, y obviamente se toman fotos con las armas, y pues obviamente si hubiesen sido armas de verdad, pues obviamente les hubiera traído problemas al pueblo. Entonces creo que se logró, y esa es la intención del cine, poder contar historias. Estamos hablando recientemente de que ojalá pudiéramos seguir trabajando con estas historias, Sí. que creemos que Colombia necesita revivir series como Hombres de Honor, por ejemplo, para darle una identidad a nuestras Fuerzas Armadas, para poder darle esa visibilidad que ellos requieren, esa publicidad positiva, porque siento que las nuevas generaciones han venido desdibujando un poquito la importancia, y tú que eres una reserva activa del ejército y que también has trabajado en todos estos medios, la importancia de tener estos productos audiovisuales que realcen a nuestro ejército nacional, a nuestras fuerzas militares. Absolutamente toda la razón, maestro. Lo que pasa es que ahí es donde vamos. Se ha cambiado, tergiversado toda la información, y ahora los que resulta que son los héroes son los villanos. Y es muy importante que se hagan este tipo de proyectos audiovisuales para que las personas vuelvan a tener confianza en sus instituciones, porque para eso está hecho el ejército, la policía, la defensa civil, los bomberos. Entonces es muy importante, y te invito también, Direct, para que próximamente nos sentemos a contar historias. Vuelvo y les cuento, las historias de guerra también dejan historias de resiliencia a través de sucesos tristes. Tenemos que contar los sucesos tristes para poder que la gente tenga ese espejo y se dé cuenta de que no pueden volver a repetir su historia. Qué bonito sería una segunda versión o una segunda temporada de Hombres de Honor, ¿no? Una versión actualizada de Hombres de Honor con las fuerzas militares. ¿Tú cómo lo ves posible, Sifu? Bueno, aquí hay un tema que me gustaría mucho que tocáramos más adelante en este podcast, y es que ahorita las reservas estamos trabajando para volver a hacer este tipo de proyectos. Necesitamos es que el Estado lo visualice, el Estado se personalice de esto, y obviamente piense en mejorar la imagen de la institución. Queremos volver a retomar Hombres de Honor, y esperamos y hacemos el llamado para que personas como vos y productores, actores, se sumen a esta idea y en algún momento volver a retomar ese gran proyecto. No necesariamente con el ejército, puede ser también con la policía. Inclusive también se pueden contar historias desde los mismos, desde estos muchachos que hacen la defensa civil, que me parece que también cumplen los bomberos. Entonces creería que necesitamos más de este cine educativo, y estamos en ese proceso. Esperamos, David, que podamos contar contigo en alguna asesoría, y que este podcast se haga visible para que muchas personas vuelvan y retomen ese proyecto.
Hombre, sería un honor para mí trabajar en un proyecto como esto. Me encanta trabajar en todo lo que resalte nuestra fuerza pública, las personas que son nuestros verdaderos héroes, que trabajan por nuestro bienestar y mejorar la imagen que últimamente no se ha venido fortaleciendo en nuestro país. Sifu, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muy contento de tenerte acá en este programa y espero que más adelante, como tú lo dices, sigamos trabajando en estos proyectos tan maravillosos que nos llenan y nos nutren a todos. David, muchas gracias a nuestro público, un público selecto, especial. Y obviamente en estos podcasts vamos a estar acompañándolos con otros contenidos, obviamente sean de cine o sean políticos, porque también es importante que las personas tengan la posibilidad de ver la contracara y cómo nosotros los que estamos en este punto podemos tener algún punto de flexión para poder llegar a entender cómo funciona este país, que es muy difícil, pero que gracias a ti, David, hemos venido construyendo país a través del audiovisual. Muchísimas gracias para todos, David, muchas gracias y esperamos verlos próximamente. Muchas gracias, Sifu. Gracias a ustedes. No se les olvide compartir, comentar, compartan en los grupos de WhatsApp, a sus tías, a sus primos, a sus familiares, para que todos podamos ver estos productos que resaltan la historia de nuestro país.